Alabado Jesucristo. A Dios sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. La vida eterna, el disfrutar de la presencia de Dios. Decía en una ocasión el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he ganado la carrera, he peleado, he vencido, se me está guardando una corona, he peleado. Sí, la vida cristiana, la vida eterna, es necesario que nosotros la enfrentamos con valentía, luchemos. Pero a veces lo tomamos tan secundario, lo tomamos tan a la ligera, como si no hubiese un premio, como si fuera algo tan secundario, sin saber que tu vida está limitada, que va a haber el tiempo, a todos nos tocará la hora en que hemos de partir. En ocasiones a veces, sin pensar, hay gente que se va a los 30, a los 20, a los 50, no sabemos cuándo. Por eso es importante analizar, sobre todo, el evangelio, la doctrina cristiana, para poder nosotros pasar de muerte a vida. Reitero con aquellas palabras del apóstol Pablo: mi vivir es ganancia y mi morir es ganancia. Mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia, perdón. Si nosotros analizamos a cada día, ¿cuál es la lucha que nosotros enfrentamos a cada día? Fíjate, te decía en programas anteriores cómo el espíritu inmundo, cuando aquella persona lleva aquel espíritu inmundo en su corazón, aquellas huestes espirituales, y lleva una vida perdida en fornicación, en adulterio, en chismes, en amargura, y está dotado de esas huestes espirituales. ¿Cómo es que esa persona, fíjate, ese individuo, cómo es de contagioso? ¿Cómo contagia al estar al lado? Te decía que si aquella persona era murmuradora, chismosa, y usted está al lado de esa persona, empieza a convivir con esa persona, el día de mañana usted puede estar en esa misma situación, ya estando murmurando, estando ya con esa misma situación. Porque aquella persona que traía ese espíritu acatardo, te decía en griego, que significa acatardo, que significa infección, contaminación. Te decía en programas pasados que esas personas son como la lepra contagiosa, como el COVID, que te contagia. Por eso es necesario todo el tiempo estar llenos del Espíritu Santo, para cuando esa persona se acerca, usted tenga el escudo de la fe, la espada que es la palabra, y pueda enfrentar en ese momento aquello que pueda aventar a aquella persona como un dardo del maligno, y usted tenga ese escudo y pueda protegerse y salir ileso. Pero cuando la persona no está en oración, cuando la fe no está firme, aquella persona viene siendo acechada, cautiva por aquella infección,
por aquel contagioso. Por ello, vamos a analizar lo que te decía hace un momento. Fíjate, vamos para entrar un poquito más tocante a este tema. Te voy a invitar a que sigamos leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer otro libro, el libro de los Corintios. En Primera de Corintios, vamos a leer así rápido. Primera de Corintios capítulo número 5. Primera de Corintios capítulo 5 nos habla las Santas Escrituras. Vamos a encontrarlo, aquí tengo la Santa Biblia. Primera de Corintios capítulo 5. Dice el apóstol Pablo en el verso número 11, mas dice para la honra y la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 5 verso 11. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjate cómo nos habla la palabra de Dios. Con el tal ni aún comáis. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, con el tal ni aún comáis, para la honra y la gloria de Dios. Fíjate, cómo aún dando el apóstol Pablo las instrucciones a aquella congregación en aquel siglo primero, en aquellos tiempos, el apóstol Pablo, aquellos que estaban supervisando cada congregación, se topaban con circunstancias tremendas. El día de ayer te comentaba cómo Jesús entraba a los templos y encontraba ahí filtrados los demonios escondidos en los templos, no allá en los prostíbulos, no allá en las cantinas, allá donde, no, estaban esos demonios escondidos en los templos. Existe un desorden tan tremendo, tanto que si tú lees este capítulo donde el apóstol Pablo está exhortando y dice, no te juntes con tales personas, y más que se identifican como religiosos, como hermanos, y sean idólatras, fornicarios, borrachos. Fíjate, ¿por dónde miraba el apóstol Pablo este tipo de gente? En los templos, en las congregaciones, en las iglesias, como les llaman. Tanto que se quedaba sorprendido el apóstol Pablo y decía, oye, veo aquí que el joven se mete con su madrastra. Tal pecado tan abominable que la mujer de la esposa de su papá se mete con los hijos. Fíjate lo que acontecía en esta iglesia, en este templo, en esta sinagoga que se presentaba. Qué pecados tan horrendos, que la mujer se acostaba con el padre y con el hijo de esa familia. Léelo. La Biblia nos identifica las cosas tan perversas que estos espíritus inmundos logran dentro de los templos, de las sectas, de las organizaciones. Y por fuera dice, Iglesia Santa del Dios vivo, la luz del mundo, con letrotas grandotas. Y luego ahí la fotografía de un líder con las manos abiertas, diciendo, los amo. Pero tras ello existe una corrupción, como te decía el día de ayer, como un panal lleno. ¿Has mirado un panal de abejas? ¿Cómo está lleno de abejas? Así están los demonios, los espíritus inmundos en esas sinagogas. Hay un espíritu perverso